¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este miércoles 2 de septiembre, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Así pues, comencemos escuchando la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones. Como a cristianos todavía niños les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viven en un nivel exclusivamente humano. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no proceden ustedes de un modo meramente humano. En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy queridos hermanos, preguntarnos a partir de este pasaje de la primera carta de San Pablo a los Corintios, ¿qué es el espíritu o cuál es el espíritu que yo dejo que mueva mi vida? ¿El espíritu de Dios o, por el contrario, el nivel meramente humano, el espíritu humano y mis pasiones que no pueden ser ordenadas sino a través del Espíritu de Dios? Todos tenemos pasiones, pero solemos tenerlas en desorden. Necesitamos todos de un principio y de un eje rector, de un horizonte, de un norte hacia el cual necesitamos dirigir nuestra vida. Y ese eje rector, ese norte que ordena todas nuestras pasiones para que podamos utilizarlas de la manera más adecuada, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el día de hoy nos habla justamente de esa unidad. Si nos dejamos llevar por las pasiones desordenadas, es decir, no tienen ni ton ni son, ni unas son primero ni otras son después, ni otras son en medio, andamos reborujados, diría el lenguaje de la jerga chihuahuense, no sabemos, todo revuelto, ¿no? Y entonces a veces no sabemos ni por dónde empezar ni por dónde terminar. Y el Espíritu de Dios es el que va poniendo orden en medio de todos esos desórdenes que podemos llegar a vivir. Por eso es fundamental que sometamos nuestra vida al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios, y que dejemos que ese Espíritu actúe en nosotros y se convierta en el eje rector de nuestra conducta, que nos va a ir moldeando, que nos va a ir modelando. A veces nos preguntamos qué hacer, cómo actuar, cómo reaccionar, si esta pasión estará bien, si esta pasión estará mal. Acudamos a la lectura de la palabra de Dios, en oración pidamos del Espíritu de Dios que nos asista, escuchemos también la voz de la conciencia, que es la que nos habla a través del Espíritu. El Espíritu nos habla a través de esta palabra y entonces vayamos ordenando nuestra vida de una manera sana, de una manera cada vez más perfecta. Es un trabajo de toda la vida, pero hay que hacerlo, ¿no? Pongámonos a trabajar, muy queridos hermanos. Ahora los invito a escuchar el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él
imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en este pasaje evangélico cómo nuestro Señor Jesucristo sana a la suegra de Pedro, cómo le llevan a los enfermos, les impone las manos y los enfermos quedan curados. ¿De dónde viene ese poder? ¿De dónde viene esa fuerza sanadora de nuestro Señor Jesucristo? Si no es de la fuerza misma del Espíritu Santo. Dejemos que actúe ese Espíritu en nuestra vida. Vuelvo a decir, a veces le abrimos los sentidos a las tentaciones, le abrimos los sentidos al espíritu del mal, porque andamos escuchando cosas que nos confunden, cosas de mal, andamos viendo cosas que solo hieren nuestra vida, que la desvían, andamos a veces tocando, sintiendo, gustando cosas que no son adecuadas para nuestro sano desarrollo, en todos los sentidos, lo digo. Y el Espíritu de Dios viene a purificar, viene a poner orden, viene a limpiar nuestras impurezas, pero es necesario ser dóciles, hacer elecciones. Nos pedirá que dejemos a un lado ciertas actitudes, ciertos pensamientos, no tengamos miedo. Si andamos en búsqueda del camino del bien, del camino del sentido, del camino de la verdad, del camino de la felicidad, no tengamos miedo. El trabajo es que pongamos esos límites y que nos dejemos tocar por ese Espíritu de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que sana, que limpia y que nos lleva siempre hacia el bien. Muy queridos hermanos, que todos tengan un buen día.